Muy buenas a todos, soy el director y el día de hoy les traigo el resumen del libro El Hijo Vengador, primera parte de la saga Amanecer de Fuego y que da inicio a la era Indomitus en Warhammer 40.000. Ahora bien, este video va especialmente dedicado a aquellos que por una u otra razón no pueden leer el libro y están interesados en su contenido. Sin embargo, cabe recalcar que también es necesario por lo menos conocer la línea del tiempo de la franquicia. Si no lo conoces, hay varios videos en YouTube que te narran muy bien la historia. En lo personal recomiendo los videos de Hunt Leo y Sir Khan. El de Leo es más divertido y tiene buenos memes, mientras que los de Khan son más épicos y toman muy en serio. Dejo a tu criterio cuál te gusta más y los links estarán en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos. Como todo buen libro en la franquicia, inicia presentándonos el universo. Es el milenio 41, la galaxia ha sido partida por la mitad. Hordas infinitas de demonios amenazan con devorar las almas de todos los humanos, y ante esta terrible adversidad solo se interpone el primarca Roboute Guilliman. Yo estuve en el asedio de Terra. Estuve allí el día que el Imperio murió. Con esa frase nos recibe el personaje de Vitrian Mesinius, capitán de la 10ª compañía de los Cónsules Blancos, narrando una batalla en la entrada principal del Palacio Imperial, comandando un grupo de marines espaciales de diferentes capítulos, marines Omega, espectros negros, entre otros. Todos defendiendo la Puerta del León contra los demonios del falso dios de la guerra Khorne. El fuego de los Volteres cubre el campo de batalla, la artillería deja sordos a los mortales, y Mesinius se enfrenta cara a cara contra un desangrador, hasta que una voz lo obliga a despertarse del hipnómata, puesto que era hora de su regreso. El Magus Kamalin Hiats 43 Tau Omicron, al bordo de su nave, la pureza de acero, logra detectar en lo profundo del espacio otra nave imperial, la cual flotaba como un cadáver sin vida, por lo que decidieron ir a investigar. Cuando entraron a la nave, fueron recibidos por una tripulación en estado vegetativo. En búsqueda de la causa de este fenómeno, llegan al puente donde se encuentran al capitán. En un principio parecía otra víctima de este suceso, hasta que estalló en pánico gritando: ¡Es mentira! ¡La luz del emperador no existe! ¡No nos espera! ¡Solo hay dientes que desgarran y dolor! ¡No quiero verlo! ¡No puedo verlo! ¡No otra vez! ¡No! Lo sacaron de su miseria con varios tiros. Mesinius hacía guardia del primarca, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos pasados. Pensaba en el duro trayecto que fue la cruzada hacia Terra, solo para ser recibidos por más adversidades, provocadas por la caída del Astronomicon. Los mortales suplicaban por un dios que los salvara. Su respuesta fue Guilliman, quien se autodefinía como un humano. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje. Un grupo de custodes llegaron al palacio, y un emisario de Marte también había llegado, enviado principalmente por Cole. Guilliman despertó ante esta noticia, puesto que había trabajo por hacer. Fabian Wulfrine era un hereje, no por alabar a los falsos dioses o negar la debilidad del emperador. Lo era porque estaba interesado en la verdad. La prueba de esto era su pequeña libreta, en la cual escribía reflexiones y acontecimientos. Ahora estaba escribiendo sobre lo sucedido hace unos días. El reporte oficial dijo que había sido una invasión Xeno, pero él conocía la verdad. Lo vio con sus propios ojos. Eran demonios que fueron desterrados por el primarca. Con eso terminó su hora libre, y su puesto en el Administratum lo llamaba. Guilliman estaba en uno de los salones más grandes y ostentosos del Palacio Imperial. Junto a él su corte personal, conformada por Valerian, Maldovar, Kolkan y Mesinius. En el resto del salón, un desfile de militares y políticos esperaban a los enviados de Marte, quienes llegaron armando un gran teatro, justo a los gustos de Belisarius Cawl para entregar el mensaje al primarca. El Archimagus os comunica que la gran labor en la que lleva trabajando miles de años
ha concluido. La comodora Eloise Attagay comandaba su flota con una astucia inigualable, ordenando a los cruceros ligeros atacar desde la distancia una nave enemiga, dejando para ella una nave. La Santa Aster y la espada Enea se cazaban entre ellas, intercambiando disparos en el vacío del espacio. En un movimiento sorpresa por parte de la Santa Aster, esta cambió de rumbo, posicionándose encima de su objetivo, cuyos escudos de vacío habían cedido. Con un feroz grito, Attagay ordenó la destrucción de la espada Enea. Con la flota enemiga destruida, la comodora se retiró junto a Finula, la primer teniente, para tener una charla de viejas amigas y leer un mensaje de vital importancia. El primarca Roboute Guilliman ha resucitado y llama a todas las fuerzas de vuelta a Terra. Naura Nilsson trabajaba en su cubículo en su usual ciclo de 11 horas. Era una scribum. En su habitual revisión de misivas, un grupo de ellas había formado perfectamente el águila imperial. Consultó el tarot del emperador, revelando lo que ella podía definir como una señal de él. Por lo que fue con su supervisor y le contó lo que le había sucedido. Sin embargo, solo le recordó que ella era nadie, que nunca recibiría una señal divina, y la mandó de vuelta a su trabajo. La Santa Aster, la luz naciente, y Misericordia, Ars Velus y Promesa de Fuego surcaban la disformidad mientras ésta se desgarraba. Su destino, Fomor III, su objetivo, ayudar a la evacuación de todas las fuerzas aliadas. Cuando salieron del Immaterium, presenciaron la cruzada de la masacre, arrasando el sector, junto con un fenómeno inusualmente aterrador. La grieta seguía expandiéndose, desde Fomor II hasta Fomor III, un asunto que debía ser investigado. Sin embargo, su tiempo era corto y sus enemigos, los perros de Khorne, los habían seguido. La batalla solo había empezado. Fabian estaba en una cena con varios adeptos, lo cual lo disgustaba hasta el punto que, en un arranque de ira, los insultó a todos. Salió de allí camino a su habitación, la cual estaba hecha un desastre. En su escritorio, el responsable. Una ola de emociones lo golpeó, pensando que su hora había llegado. Sin embargo, se presentó como Germain Gunther, un logister del recién creado Oficio Logisticado, quien lo arrestó y durmió. Al despertarse, volvió a perder todas sus fuerzas, puesto que frente a él estaba nada más y nada menos que Roboute Guilliman, quien lo había convocado para una sola cosa. He leído todos los libros de los últimos 10.000 años y no me fío de ninguno. En tus notas te describes como un historiador, por lo que voy a necesitar tu ayuda. Con eso, Fabian respondía al llamado del destino. Naura estaba en su dormitorio, junto a sus 4 compañeros, todos cansados de la jornada laboral y buscando dormir. Pero ella no, estaba rezando, buscaba la guía del Señor de la humanidad. Vio lo que pensaba era una señal, lo cual le dio el valor de salir a altas horas de la noche, junto con la misiva. Fue recibida en el exterior por una protesta, la cual estalló en disparos y gritos. Fomor III ardían en el fuego antinatural. La cruzada de la masacre había devastado todo el sector. El teniente Lacrante huía con sus hombres, hasta que escucharon un canto a lo lejos. ¡Khorne! 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 Los habían alcanzado, por lo que se vieron obligados a luchar. Vio morir a todos sus compañeros hasta que un relámpago derribó a un marine traidor. Su salvadora había sido una cena. Por poco se mataban entre sí, de no ser porque un hombre intervino. Era Antoniato, compañero de la Seno Selche.
ambos al servicio del inquisidor Rostov de Lord Los Senos. Con este particular grupo, la Crante buscaría escapar del planeta. La Crante llegó al punto de evacuación con el grupo del Inquisidor. Cientos de personas hacían fila buscando escapar, pero Rostov se abrió paso con su autoridad, yendo con una capitana de la Guardia Imperial, exigiendo dos cosas. La primera, comunicarse con los capitanes de 3 naves, la segunda, ser transportados en una nave, por lo cual le proporcionaron un Salamander. Por el camino presenciaron la batalla a su alrededor. Miles de soldados cargaban contra los enemigos del emperador. Ninguno tenía la posibilidad de volver. Llegaron a su destino. El piloto del tanque pidió una oración en su nombre antes de irse. De la nave bajó un comisario, quien dará su vida para que el inquisidor escape. Pero este protestó por un lugar para sus compañeros. Aunque se quejó por la cena, terminó cediendo. Se elevaron por los cielos mientras caía un enorme torpedo a la superficie del planeta. Rostov fue con el piloto. La flota se había ido del planeta, pero él haría que una de ellas regresara por él. El espacio sangraba. Una nave parecía abrir la herida como si fuera un cuchillo, pero esa no era la prioridad para la Santa Aster, puesto que se acercaba un grupo de combate a ella. Estaban en las últimas fases de la evacuación y debían defenderse. Atagay sabía que era el momento de retirarse, por lo que dio la orden de hacerlo en formación cerrada. Mientras observaban cómo Fomor 3 moría, un mensaje llegó. El inquisidor Rostov solicitaba extracción inmediata de Mundo. En respuesta al llamado, la nave aceleró. En su camino estaba una flota del caos, pero no la atacó. En su cambio, la Santa Aster se sumergió a toda velocidad en los pozos de gravedad del planeta, mientras su compañera la Ars Velus sucumbía ante sus enemigos, quienes ahora iban tras ellos, junto con una lluvia de restos en llamas cayendo al planeta. La nave de la Crante surcaba los cielos a toda velocidad. Vieron cómo una nave descendía en picada mientras era perseguida. Era su boleto de escape, la Santa Aster. Un chillido demoníaco sonó encima de todo el ruido. Ahora los cazaba una rara mezcla entre una bestia y una nave. La lanzadera luchó ferozmente contra ella, hasta que llegaron a la nave, estrellándose con todo y bestia en ella. El Inquisidor estaba a bordo de la Santa Aster, por lo que Atagay vio su oportunidad. Seguían cayendo en picada. Pronto sería imposible elevarse. Esperó hasta el último segundo y ordenó el ascenso. La nave fue forzada hasta sus límites, crujiendo cada parte de sí misma, pero lo lograron. Ahora tenían a tiro a su perseguidor, quien recibió toda la furia del emperador y no pudo elevarse. Ahora se dirigían al vacío. Con la batalla detrás de ellos, el inquisidor Rostov solicitaba acceso a los astrópatas. Fabián estaba camino a Marte junto con otros 3 nuevos historiadores, de Ben-Mudire, un aristócrata, y Solana, una marciana. Acompañaban a la delegación de Guilliman más allá de la órbita de Terra para empezar a registrar la historia. Messinius montaba guardia para el Primarca, mientras recorrían el espacio entre Terra y Marte. Iban a bordo del Aquila Resplendum, siendo testigos del renacimiento del sueño del emperador. Se estaba haciendo bastante paranoico, puesto que Guilliman no era inmortal. Llegaron a su destino acompañados por los altos cargos del gobierno imperial. Hubo un pequeño problema con los 3 historiadores, pero lo resolvió rápidamente. Para pasar a las instalaciones de Kao, un enjambre de servocráneos los recibió, entonando cánticos ceremoniales, y se adentraron en el pequeño mundo Forja. Mientras descendían, vieron innovaciones tecnológicas sin igual. Todos estaban tan asombrados, y Robut de Guilliman dijo: «Hijos míos, hermanos míos, hay algo que no os he contado. No me juzguéis muy duramente por ello. Ha llegado el momento de la revelación». Continuaron bajando hasta llegar a una plaza iluminada, donde se formaron cientos de marines espaciales en armaduras grises, y encima de ellos aparecieron 2 pantallas gigantes,
presentándose Belisarius Cole ante todos. Hace 10.000 años, el primarca aquí presente me encomendó una importante y difícil tarea: perfeccionar la obra del mismísimo Omnisaya. Sean testigos de una nueva fundación. Os presento al nuevo tipo de soldado, el Marine Espacial Primaris. Cole empezó a justificar sus acciones, de cómo éstas estaban dentro del código del culto Mechanicus y que no era un heretic. Al mismo tiempo, iniciaba una presentación de los marines espaciales, quienes pelearían contra un grupo de servidores de combate. Messinius observaba sus reemplazos cuando sintió una presencia extraña, picando su curiosidad. Llegó a una sala donde estaba un hombre. No, un marine espacial. No, algo más. Llegó a la conclusión de que era un psíquico, quien se presentó como Alpha Primus. Conversó con él con un tiempo, hasta que éste decidió darle una advertencia. Ten cuidado con la fe, mientras señalaba a Guilliman, y con la soberbia, señalando a Cole. Después de su advertencia, Primus se fue sin dejar un rastro. Volvió al área de la presentación, donde pudo ver las reacciones de los dignatarios, las cuales iban desde la esperanza hasta la consternación. La batalla terminó. El primarca dijo que estaba impresionado. Cole se regocijaba en su trabajo, por lo que reveló el resto de su show. Cientos de marines espaciales, había de cada legión original: ultramarines, lobos espaciales, ángeles sangrientos, guardia del cuervo, manos de hierro, salamandras, ángeles oscuros y cicatrices blancas. Todos gritaban el nombre de Guilliman y Terra. Guilliman extendió los brazos. Terra ya tiene sus ejércitos. Nuestras flotas se han reunido. ¡Que tiemblen los enemigos del Imperio! Los días de la oscuridad han acabado. La reconquista de la galaxia empieza hoy. Naura estaba hambrienta y cansada, tanto que había pasado la noche en un rincón oscuro de un barrio perdido en el gran laberinto que es Terra. Fue despertada por Sisgel, un rastreador de datos, aunque solo era un carroñero que buscaba entre las montañas de misivas que fueron descartadas. Ella vio una oportunidad. Le pidió ayuda para encontrar a su padre, quien vivía en la sala de postclasificación. Él accedió a llevarlo. Naura no había visto a su padre desde que él la había vendido al departamento de Procesio. No fue recibida de forma cálida. La apresuró para que hablara sobre lo que hacía allí. Su padre la escuchó con el ceño fruncido. Emitió una orden simple sobre la misiva que traía y la expulsó de sus oficinas, diciéndole: no quiero volver a verte. No vuelvas por aquí. Adoli, 4963, cantaba alabanzas al Omnisaya, mientras trabajaba en la parte más profunda del Abrazo de Fuego, una nave relativamente joven, con apenas 2000 años de servicio. Presenció en primera mano un cúmulo de anomalías que no tenían lógica ni razón de ser, puesto que él estaba al tanto de todo lo que ocurría en ella, hasta que estalló en una erupción de plasma que se llevó al infierno 6 naves de la flota Quintus, estacionadas en los muelles de Uran. Este no era el primer desastre de la flota y no sería el último. Messinius estaba finalizando los preparativos de la conferencia del primarca. Sus esfuerzos rayaban en la paranoia, tanto que estuvo a punto de registrar a los custodes, para lo cual tenía sus razones. Llegó la hora. Guilliman se subió a un podio, desde donde tenía la vista a todos los invitados en sus pantallas holográficas. Su principal tema, el desastre de la flota Quintus. Era claro que el incidente la había dejado inutilizada. El señor de la flota alegaba sabotaje y que podía recuperarse. Cassandra Van Lescus, de la flota Tertius, señaló este problema y se ofreció como reemplazo, algo que alentó a los demás señores de flota, todos buscando gloria. Esto le disgustó a Guilliman, quien puso orden. Dijo que más tarde anunciaría su decisión y pasó a otros temas importantes, puesto que una nueva grieta se estaba abriendo. Guilliman estaba reasignando a todos los veteranos de la cruzada terrana para enviarlos a sus respectivas flotas.
Ahora le tocaba a Mesinius hablar con él. La oficina era el entorno natural del primarca, no el campo de batalla. Ahora se enfocaría en él. Le estaba dando la tarea de ayudar a los primaris, puesto que no tenían experiencia real en batalla. También compartió su intención de crear regimientos de semillas genéticas mixtas, con el propósito de crear hermandades entre los hijos de los primarcas. Tocaron el punto del ego maníaco de Cole. Mesinius recalcó que no podían confiar en él, y mencionó la advertencia de Alpha Primus. Guilliman mencionó las preocupaciones de los altos señores. La mayoría de estos problemas se resolverían con el tiempo. Ahora tenían otros asuntos por resolver. Antes de despedirse, Guilliman le entregó un obsequio de agradecimiento a Mesinius. Un puño de energía junto a una pistola de plasma. No sabía cómo responder a estos regalos. Únicamente el deber demostraría que los merece. Salió de la oficina en dirección a su nueva misión: entrenar a un primaris y revisar la flota Quintus. Mesinius caminaba por las entrañas de la nave de Cole, Lazar Quasitor. Descendió hasta lo más profundo, donde lo esperaba una cámara de estasis. Era hora de despertar al primaris. Ferren era acosado por pesadillas de cuando fue secuestrado en su niñez. Brutales clases tácticas, escenarios de batalla horripilantes, todo en sucesión hasta que un dolor intenso lo despertó. Gritó sumergido en un líquido y rompió el cristal de su prisión. Levantó la vista y observó un marino espacial. Mesinius observó el renacimiento de Ferren. Escuchó sus primeras palabras. Ya no sabía quién era, y solo pensaba en la guerra. Pidió ser renovado para redefinirse. Lo llamó Ferren Aelius. Mesinius iba camino a Júpiter, acompañado por recién despertados marines primaris. Entre ellos estaba Aelius. Notó que se sentían fuera de lugar, como si les costara centrarse en el presente. Hizo lo mejor que pudo para que se adaptaran. Después de todo, la galaxia había cambiado para mal en los últimos 10.000 años. En el acorazado Praesidium fueron recibidos por una Logister, quien le contó la verdad de lo que estaba ocultando el señor de la flota. Las naves no estaban listas y había una infección esparciéndose rápidamente que pondría en peligro la cruzada. Todo por la codicia de simples mortales. El grupo de Mesinius iba camino al crucero Ideos, la que era considerada en mejor estado. Fueron recibidos con una alarma que anunciaba un brote muy conveniente para ellos. Sin pensarlo dos veces, van a la fuente del problema, y aunque Aerius y sus hermanos podían adelantarse a Mesinius, lo siguieron por respeto. Encontraron un grupo de mortales perianos. Los marines pusieron fin a ella rápidamente, para centrar su atención en un muro, donde un cuerpo se había arraigado como un capullo, explotando y liberando nubletes. Era el momento para que los primaris brillaran, ordenándoles acabar con ellos, algo que cumplieron rápida y brutalmente. Mesinius se encargó de felicitar a los primaris, aunque estos no se encontraban satisfechos, puesto que los nurgletes no representaban un reto, pero se encargó de corregirlos. Después de todo, las criaturas del Implanterium son peligrosas. Aerius dijo que en sus tiempos eran leyendas. Mesinius se tomó su tiempo para explicárselos. Después de todo, los mortales tardarían en descontaminar sus cuerpos. Les contó cómo las criaturas y maldiciones de la disformidad nacen de la mente. Después tocaron el tema del emperador, de cómo los habían enseñado a alabar. Él les remarcó su error. La fe ayudaba a fortalecer la mente de los mortales, pero no lo era. De hecho, no sabía qué era. Tampoco podría saber qué era Guilliman. Era humano, pero no era un hombre. Vio esto como una oportunidad para hablar sobre el día que el primarca entró a ver al emperador. Durante un par de segundos las puertas estuvieron abiertas frente a él. Tenía al mismísimo emperador allí, y sin embargo, no vio nada. Lo único que sintió fue una cegadora luz y un dolor agonizante.
Naura llevaba días en la oscuridad de la subcolmena. Fisgel la guiaba a través de ese laberinto. Una luz en un rincón la llamaba. Se acercó a la ventana y observó una lluvia de pergaminos. En el fondo, una fogata consumía el papel, mientras grupos de niños buscaban entre la ceniza pedazos de papiro. Quedó hipnotizada por el espectáculo, puesto que cada uno de esos papeles era un grito de ayuda que nunca se le ha respondido. Su guía la despertó de su trance, puesto que los carroñeros del clan de papel venían al territorio del clan incendiario para robar lo que pudieran. Corrieron a través de las entrañas, su vida estuvo en riesgo varias veces, pero aún así lograron salir por un río, y Naura cayó víctima del cansancio. Aéreos sentía vértigo al caminar por la nave insignia del primarca, la Amanecer de Fuego. Nunca fue bueno con las multitudes, y allí la humanidad lucía en todo su esplendor. Había humanos, astartes, custodes, tecnosacerdotes, todos trabajando para empezar la cruzada Indominus. Junto a Mesinius llegaron al estrategio, donde Guilliman lo esperaba. Su presencia lo congeló, pero el calor de su señor logró traerlo de vuelta a la realidad. Entregaron el reporte de la flota Quintus y tomó medidas en el asunto. Ahora Guilliman pasó a comunicar su estrategia. Empezó mostrando la galaxia antes de la gran fisura. Señaló cómo el gran enemigo había estado tomando objetivos clave durante sus primeras 12 cruzadas negras. Todo para que la 13ª desatara el caos en la realidad. Solo podía haber dos razones para esto. La primera era simplemente expandir los poderes ruinosos para hacer más fácil la toma de Terra. La segunda, y más aterradora, era causar que los dioses oscuros desborasen la realidad misma. Sin importar cuál era el objetivo, estaban cortos de tiempo. La cruzada de la masacre estaba cortando la realidad, y debían detenerla. Por lo que les ordenó a la flota Tertius hacerlo, cueste lo que cueste. La flota Tertius abandonó la órbita de Terra. Enfrente estaba el crucero Persec Magnifica, estrenando una gran cantidad de dispositivos de Cole. Algunos marcianos se mostraron disgustados por esto. Las naves más importantes tenían presencia de las Hermanas del Silencio. Llegaron a su primer destino, Orlis, donde descansaron y cargaron suministros. Después de 3 días, siguieron su camino. Finula seguía al inquisidor Rostov y a Atag. Iban a ver a la señora de la flota Van Lescus. Actualmente estaban abasteciéndose en la órbita de Hydrafur, por lo que estaban cerca de su destino, y el inquisidor tenía un tema urgente que tratar. Cuando se reunieron con Van Lescus, ella estaba siendo acompañada por Mesinius. Tuvieron un pequeño duelo de egos, pero no escaló a algo grave. Después activaron un campo de privacidad y se aislaron del mundo. Rostov dejó en clara su autoridad ante todos en la reunión. Explicó cómo empezó investigando el tráfico de piedra negra, que lo llevó a descubrir un culto del caos, quienes estaban acumulando grandes cantidades de esta. Mencionó cómo su maestro, el inquisidor Dyer, creía que esta tenía una profunda conexión con el inmaterio. Ahora tenía razones para creer que la usaron y crearon una máquina, la cual usaban para romper la realidad. Atagay mencionó que en Fomor había una nave que parecía ser esto, pero tuvieron problemas para alcanzarla. El inquisidor tenía la solución para esto, pero necesitaba el apoyo de Cassandra, quien no se pudo negar. Le entregaría un navegante y el grupo de batalla de la Santa Aster. Atagay reunió representantes de 17 casas de navegantes, de entre los cuales uno se había sacrificado en nombre del emperador. Solo uno de ellos dio un paso al frente, Skolos, el cual solo pidió que se le informara a su casa sobre su noble sacrificio. Se arrepintió en cuanto se sumergió al mar de almas. Sus gritos resonaron por toda la Santa Aster, y aún en su gran agonía llevó el grupo de batalla a su destino, justo antes de que su cuerpo se convirtiera en ceniza. La flota enemiga estaba a la vista. Van Lescus saboreaba la gloria que tendría cuando derroten a los traidores. Se lo hizo saber a su tripulación. Exigió fuego a discreción mientras la flota enemiga se acercaba.
Las alarmas saltaron, anunciando el inicio de la batalla para Helios y sus hermanos. Estaban al borde de una cañonera Overlord, especialmente diseñada para los Primaris. Sus objetivos eran simples: atacar, matar, sabotear, mutilar, retirada. Nunca lo había hecho, pero lo había soñado 1000 veces. Una sola nave arrastraba un gran asteroide. Su emboscada había sido un éxito, por lo que Atagay no les dio cuartel, y dejó llover la ira del emperador sobre ellos. Las naves ardieron, pero el asteroide estaba intacto. Estaba siendo protegido por el mismísimo infierno. El enemigo pretendía luchar, lanzando una horda de engendros de pesadilla. Rostov fue con Messinius. Si los torpedos no servirían, irían en persona. Se despidió de la Comodora, procurando la protección del emperador. Lacrante estaba con el grupo del Inquisidor. Lo necesitaban, puesto que en Fomor 3 demostró tener valor. Una alarma les dio luz verde a su Thunderhawk y salieron disparados hacia el asteroide. La horda demoníaca cargaba el grupo de naves. Los cazas junto con los acorazados les abrían paso para llegar al asteroide. Atagay comandaba el asalto con una sed de gloria implacable. Los escáneres de la nave alertaron de un peligroso escalado de energía en el asteroide, resultando en un poderoso rayo que derribó los escudos. La tripulación no tuvo descanso luego de ver algo que les traerá pesadillas por el resto de sus vidas. En el pasado, los adeptos de Marte la nombraron Duke Randall. La tripulación había sido transformada en sus órganos linfáticos putrefactos. Fue asaltada por el dolor, la cual la hizo de retorcerse, arrancando las cadenas clavadas a su carne. Ahora libre, solo quería una cosa: cazar. Las pesadillas asaltaron a Lacrante en su camino al asteroide. La violencia y el aterrizaje lo ayudó a recuperarse un poco. Las naves habían aterrizado en una ladera. A su alrededor, los marines desembarcaban. Rostov los guió hacia Messinius, quien los acompañó hacia la máquina infernal, la cual se alzaba con 8 pilones, girando de forma errática alrededor de un núcleo que tenía un ojo tallado. El Inquisidor estaba listo para revertir sus efectos. La guerra desgarraba los cielos. Era la vista que Aéreos tenía a través de la ventana. Se acercaron rápidamente a su objetivo atravesando un mar de metralla. Los escudos del Rey de la Sangre habían fallado, y las cañoneras lograron abrir un hoyo para entrar. Ferren era un pasajero en su propio cuerpo. Este destrozaba a sus enemigos con una rapidez brutal. Era su vida ahora. Lo habían convertido en una máquina de guerra. Los demonios se abalanzaban sobre la Santa Aster. Atagay tenía su atención puesta en la nave infernal, la cual venía en dirección a ellos. Solo dio una orden: ¡acábenla! Messinius recibió un mensaje de Thorben. Había cumplido su objetivo: destruir el campo de disformidad del asteroide. Llamó al Inquisidor Rostov, levantó su puño de combate y junto a todos los marines espaciales cargaron contra los traidores. Messinius aplastaba traidores con una ira implacable, puesto que estaba tomando venganza por la caída de Sabatín, el mundo de su capítulo. Había caído después de la ruptura de Kara, para lo cual el regalo de su padre genético era perfecto. A su alrededor, las hermanas del silencio, los primaris y los guerreros de Rostov luchaban sin igual. Tenían el tiempo corto, por lo que debían avanzar. Un fuerte temblor interrumpió su carga, seguido por un rayo de luz. La Santa Aster bombardeaba la superficie del asteroide. Habían perdido de vista a la nave enemiga, lo cual les hacía sospechar. Una alarma sonó por el puente, acompañada por un fuerte disparo de luz, sacudiendo la nave, obligándolos a retirarse y abandonar a los guerreros. El bombardeo había terminado, lo que significaba que ya no tendrían apoyo. El grupo de Messinius bajó por unas escaleras al centro del asteroide, donde encontraron un grupo de sacerdotes de los portadores de la palabra. Rostov pidió que por lo menos capturaran a uno de ellos. El grupo de aéreos estaba rodeado. Al frente, Astartes traidores. En la retaguardia, una horda de fanáticos mortales.
Sus hermanos estaban teniendo problemas, pero lograban avanzar. Su mente se estaba despejando de toda duda, a medida que aceptaba su nueva vida al servicio del emperador. La Santa Aster surcaba el vacío bajo el asteroide, hasta que la nave demoníaca se abalanzó sobre ellos, tomándola en su mandíbula como si fuera una bestia. Los demonios aprovecharon esto para entrar a la nave, y ahora toda la tripulación debía resistir. Aéreos y su equipo llegaron al puente de la nave. Debían sabotearlo, pero no había tripulación, solo esqueletos con un uniforme imperial. Uno de sus hombres lo llamó para revisar el asiento del capitán. Estaba ocupado por una estatua metálica de un demonio, la cual empezó a moverse. Rostov consiguió incapacitar a un portador de la palabra. La máquina de piedra negra estaba a su alcance. Chelche le dio el artefacto de Orseni. Estaban a un solo paso de la victoria. Granadas y Polter estallaron en el puente de mando. Apenas surtieron efecto en el demonio. Aéreos vio como éste mataba a sus hermanos. Pidió más refuerzos. Activó su espada de energía y retó al nonato. Este se burló de él, hablando el tiempo suficiente para que los marines espaciales llegaran y volvieran a bañarlo en fuego. La coraza del pecho se rompió, una oportunidad que Ferre no desperdiciaría, atravesando el demonio. Su trabajo había terminado. Los marines resistían en la cámara de la máquina. El inquisidor, junto a Antoniato, arrojaron el cubo a esta, explotando el metal líquido. La máquina comenzó a sobrecargarse con una luz verde. Rostov dijo que se cubrieran si no querían que su alma fuera aniquilada. Mesinius solo dijo una cosa antes de que el mundo muriese por un segundo: ¡putos senos! Hasta que ahí daba la última resistencia a la nave. Una ola luminiscente los sacudió y los demonios desaparecieron. La tripulación estaba aturdida, pero las máquinas dieron su reporte. La fisura se ha retraído. Le reportaron a la señora de la flota y solo dio una orden: exterminen a los rezagados. Naura finalmente llegó al Scribum Processus. Estaba sucia y herida, pero su labor divino hacía que no sintiera nada. Esperaban unas oficinas increíblemente limpias y decoradas, como si fueran un lugar sagrado. Hasta unos adeptos les dieron agua y sopa. Llegó el día siguiente y después de una larga fila le entregó los pergaminos al adepto. Eran informes sobre una extraña actividad seno en el sector de Nephilim. Él simplemente dijo ¡no!, para después expulsarla. Mientras entraban dos guardias, estaban clausurando las oficinas. Al final del día, Naura se tiró al suelo y lloró. Fabian había terminado su reporte, por lo que debía llevárselo al primarca. Sus nervios lo traicionaron. Parecía un niño aterrado. Guilliman lo calmó con sus palabras, dándole más confianza, puesto que estaba complacido con su trabajo, recopilando la historia acerca de la herejía, mencionando a un autor llamado Kirill Zimmerman, quien escribió: yo estaba allí el día que el emperador mató a Horus. Su señor le dijo que muy probablemente Fabian escribiría yo estuve allí, algo que lo asustó, puesto que Guilliman se va a la guerra. Nos dirigimos a Catálamos para usar su portal a la disformidad, pero te digo, Fabian, que aunque sea una reliquia de otra época y mis hermanos ya no están, aunque me oponga y el cielo esté herido, lucharé hasta mi último aliento. Expulsaré al enemigo del Imperium Sanctus, haré lo mismo al otro lado de la gran fisura, sea cual sea, y pondré en orden a la galaxia. Haré todo lo que esté en mi mano para que el sueño del emperador no caiga en el olvido, y para poner fin a la pesadilla que se ha cernido sobre nosotros. Ha llegado el momento de hacer honor a mi nombre y volver a ser el Hijo Vengador. La cruzada Indomitus ha comenzado.
Lacrante leía un pergamino de órdenes. Ahora estaba oficialmente en la Inquisición. Antoniato pasó junto a él, en dirección a la cámara de torturas. Rostov estaba allí, sujeto al sacerdote. Se notaba cansado por usar sus habilidades psíquicas. Antoniato lo sacudió un poco. Preguntó sobre lo que había aprendido. Lo llaman la mano de Abaddon. Tenían que decírselo al primarca, pero primero tiene que salvar su alma. Rostov se arrodilló y rezó. Y eso fue todo. Espero les haya gustado. Recomiendo mucho que le den una oportunidad al libro, puesto que es mucho más detallado tanto en las peleas como en las interacciones entre personajes. Y sin nada más que decir, yo me despido y que el emperador esté con ustedes.